Con nosotros Simón Bestany. Fiorella, ¿por qué no le damos pase de una vez a nuestro siguiente ponente? Claro que sí, bienvenido señor Bestany. Para introducirlo un poco, Simón Bestany es licenciado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, posee estudios en Administración de Empresas y a su vez es presidente honorario de la Fundación Contemporánea. También fue asesor de la Cámara de Diputados de la Nación y de la provincia de Mendoza y asesor en la Dirección Nacional de Investigaciones Políticas y Desarrollo Demográfico del Ministerio de Interior de la Nación. Un caluroso saludo al señor Bestany que está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a ustedes por haberme invitado a este foro tan lindo, esa es la palabra. Y bueno, cuando quieran arrancamos. Puede arrancar, bueno. Señor Bestany, el escenario es todo suyo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, obviamente agradecer en este caso a Ágora y a Héctor Makishi, en primer lugar también a todos ustedes. Sé que es un esfuerzo grande hacer esto y agradecerles de corazón por invitarme a poder hablar acá. La charla de hoy es el humanismo como la esencia de la democracia. Primero, algunas cosas respecto a la democracia, ¿no? Porque la democracia es un sistema de gobierno, es decir, no es una religión, no es una espiritualidad, y esta aclaración es importante hacerla porque durante las últimas décadas todo lo que tiene que ver con democracia y derechos humanos, casi que estamos hablando de algo sagrado. Y en realidad es un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno que obviamente al ser uno, significa que hay otros, pero obviamente es el más competitivo y es el que le ha dado a la humanidad el mayor desarrollo hasta ahora lo que conocemos hoy. Esta democracia es complejísimo el armado de este sistema que nos permite haber llegado a estos niveles de desarrollo humano, civilizatorio. Bueno, entonces ver un poco más, estudiar un poco más por qué la democracia y cuál es su esencia. Sobre todo ahora que en estos últimos años vemos un gran empuje de unas nuevas visiones distintas al humanismo, que son las que hoy están llevando adelante, por lo menos la delantera, las banderas delanteras de nuevos sistemas, que estamos por ver qué son. Y ya me voy a expresar, ya voy a entrar en ese tema. Pero bueno, entonces, la democracia es un sistema, hay otros sistemas. Obviamente, dentro de los otros sistemas que hay, ya los griegos descubrieron todos los modelos posibles y habrá algunas derivaciones de estilo, pero casi los modelos esencialmente son tres, con 3 degeneraciones, es decir, serían 6. La primera, los griegos decían, estaba la monarquía, la aristocracia y la democracia, como 3 modelos distintos de organización de un pueblo para llevar adelante su vida en común. Monarquía que podía degenerar en tiranía, aristocracia que podía degenerar en oligarquía y democracia que podía degenerar en populismo. Esos eran los 6 modelos de gobierno que los griegos, ya los filósofos griegos, llegaron a desarrollar racionalmente, pero que ya estaban en la humanidad y hoy no se conocen modelos distintos. Hay variantes, en vez de tener un monarca absoluto puede haber un caudillo, pero digamos, esencialmente, bueno, en vez de haber un tirano, puede haber algún dictador, pero esencialmente, cambiando los nombres, esos son los modelos que hay y no hay otros. ¿Por qué entonces estos modelos que además los griegos no solo decían que están estos modelos, está la monarquía que cuando degenera se transforma en tiranía, y la salida de la tiranía, decían los griegos, como un ciclo, es la aristocracia. En general, un grupo de notables del país echaba al tirano y se hacía cargo de la sociedad. Esa aristocracia
con el tiempo degeneraba en oligarquía, es decir, en vez de ser el gobierno de los mejores en beneficio de todos, era el gobierno de pocos en beneficio propio. Esa degeneración en una oligarquía terminaba a que hubiese un empuje hacia la democracia. Es decir, ni el tirano ni los oligarcas, sino la democracia. Un sistema democrático donde el pueblo elige, controla el gobierno, pero a su vez esto también podía degenerar y degeneraba en un populismo. ¿Y cómo se salía del populismo? Con un hombre fuerte, con El Salvador, el hombre fuerte que nos venía a liberar. Eso era de vuelta el ciclo con la monarquía, arrancaba de vuelta con un hombre fuerte, y así iban diciendo los griegos que se iba dando el ciclo de la vida política de los pueblos. Todos los modelos son iguales, todos los sistemas son iguales, digamos, son igualmente competitivos, no. Y por eso hoy estamos hablando de la democracia. No son todos iguales. La democracia ha demostrado con el tiempo que es por lejos el mejor sistema, no solo el mejor sistema en términos morales, ya que todo el pueblo es el que paga los costos de todo, el costo material y el costo humano, es decir, los pueblos ponen los muertos en las guerras y los pueblos ponen con sus impuestos sí, los impuestos básicamente, ponen la plata para cualquier proceso social, siempre la gente la que termina pagando todo. No hay otra forma de pagar los gastos de un pueblo, de un Estado, que no salgan del pueblo. No hay una manera así. No, se lo cobramos a las empresas van a aumentar los precios y lo va a pagar el pueblo. No, se lo cobramos le pedimos la plata prestada al Fondo Monetario. El Fondo Monetario después, para recuperar esa plata, va a pedir que aumenten los impuestos para que tener excedente de capital y poder devolver la plata que nos prestaron. Sí, siempre el pueblo es el que carga con los costos, que así obviamente es natural que sea, económicos, financieros y también en vidas humanas. Cuando hay una guerra lo llaman bajo bandera, no le preguntan, lo obligan. Entonces, desde el punto de vista moral, sin ninguna duda la democracia es el mejor sistema. Ahora, también lo es, demostró serlo, del punto de vista de la eficiencia y del poder y la competitividad de las naciones y del progreso y los avances civilizatorios y de vuelta del poder. O sea, es el sistema más poderoso que hubo. Lo vimos en el siglo XX, la democracia venció a las monarquías absolutas, es decir, la democracia destruyó al imperio alemán, al imperio austrohúngaro, el imperio turco y el imperio ruso. O sea, Rusia peleaba del lado de la democracia, pero también el zar se tuvo que ir cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Y las democracias emergieron fuertes, básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y en la Segunda Guerra Mundial, las mismas democracias, que en teoría a primera vista son más débiles, son más dispersas, son más anárquicas, sin embargo esas democracias con su producción industrial, su producción agrícola, su producción mineral, su producción científica y cultural, destruyeron a los totalitarismos. Es decir, a lo que sería una monarquía corrompida, que es el tirano, que es la Alemania nazi, el fascismo italiano y el integrismo japonés. Entonces, digamos, la democracia no solo es más competitivo moralmente, en lo éticamente más sano que el hombre puede inventar como forma de gobierno, sino que además es mucho más competitivo que los otros modelos, demostró serlo, un tema empírico. Después podemos hablar o discutir teóricamente por qué puede ser mejor una aristocracia o una monarquía o lo que fuere más que la democracia. Pero empíricamente está clarísimo, y para mí también lo está desde el punto de vista de los fundamentos filosóficos y jurídicos, es mucho mejor la democracia, quedó demostrada. Ahora, en la antigüedad, las primeras democracias de lo que era Grecia y Roma también fueron las más competitivas. Es decir, la democracia griega, siendo estados mucho más chicos, lograron terminar imponiéndose al imperio persa, que era infinitamente más grande. Y lo mismo pasó con la República Romana. La República Romana, digamos, el imperio romano, los contornos del imperio, todo lo que hoy ya se llamamos nosotros el imperio romano, en realidad todo el espacio geográfico se conquistó y se gobernó y se administró durante la República. De hecho, la incorporación de Galia, la última gran incorporación que hace
Julio César, todavía estábamos en una república. Todavía había un Senado que estaba con César disputando poder, pero el Senado era efectivamente un órgano de poder, de donde emanaba el poder en Roma. Es decir, que con el imperio, en realidad Roma sostuvo lo que ya la república había construido. Esto lo digo porque a veces uno tiende a pensar que las democracias son más débiles y no, todo lo contrario. Las democracias son lo más competitivo en términos de organización humana del espacio y del poder del Estado y de un pueblo, la vida de un pueblo, la búsqueda del bien común. Decíamos que es un sistema, nada más, o sea, que no es el fin, no es un fin en sí mismo, porque el fin del hombre es la felicidad. Es la felicidad, la persecución de la felicidad, como decían algún padre fundador en los Estados Unidos. Ese es el fin del hombre, y como lo dicen todos los filósofos, ¿no? Y es decir, resolver el problema existencial, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy y de dónde vengo? Eso no me lo da la democracia. Eso yo puedo llegar a eso en cualquier modelo de los 6 modelos que hablé, incluso en la tiranía, incluso en Auschwitz. Puedo encontrarme con el autor de la vida. Y entonces entender todo y entender mi problema existencial y ser feliz. Incluso con felicidad y cantando puedo dar la vida. Entonces, la democracia es un sistema, es un modelo. Ahora, ¿qué anima ese modelo? ¿Y por qué vos decís que es el más competitivo? Porque pueden haber otros modelos, hoy en día me estoy refiriendo, y de hecho los hay. La democracia también, es importante decirlo, es una cosa muy nueva. Es algo de 200 años. La democracia moderna es más nueva todavía. La democracia de los derechos más completa tiene menos de 100 años, emerge en la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la democracia norteamericana, que era la más avanzada y desarrollada, tenía segregación racial, por ejemplo. Es decir, no todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. Y la democracia inglesa, que también fue una democracia, es una democracia, digamos, importante, yo diría fundante, también es una democracia que con sus bemoles, digamos, por ejemplo, la jefatura, no se podría llamar una democracia en el sentido republicano que tenemos nosotros, sino que es una monarquía constitucional. De hecho, esa es la forma de modelo inglés, es monarquía constitucional. Es decir, que hay una democracia de gobierno, pero no de Estado. El Estado no es democrático. El Estado, la cabeza de Estado es una familia, en este caso la familia de los Windsor. Pero el gobierno sí es democrático. El gobierno se elige y emana de la voluntad popular. No así la jefatura del Estado. El Estado no es democrático en Inglaterra, sino que es monárquico, como en tantos otros países. Pero en esos países, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, habían unas diferencias muy marcadas respecto a lo que sería hoy Gran Bretaña o hoy los Estados Unidos y los derechos de los que pueden gozar sus ciudadanos. Es decir, que está en constante movimiento y expansión el modelo democrático. Así todo porque decimos, o yo digo, que la democracia es el modelo más competitivo, porque fue el modelo que más desarrollo humano y civilizatorio conquistó en la historia de la humanidad, sobre todo desde la década del 50 hasta, yo diría, arbitrariamente, el 2020. Entonces, de 1950 al 2020 fue el momento de mayor expansión de los procesos democráticos, aunque también está la Unión Soviética, obvio, ¿no? Pero digamos, justamente también venció a la Unión Soviética la democracia, un modelo de organización totalitario también fue vencido por las democracias, y todo este desarrollo extraordinario que nunca conoció la humanidad nunca estuvo tan bien como ahora, nunca, en cualquier índice que tomemos, alimenticio, como comida, como paz, como seguridad, como derechos, como participación de las personas en la vida social. Nunca hubo un desarrollo así en la historia de la humanidad. Cualquier persona que prende una luz toca un botón y se prende una luz. Eso en la antigüedad eran velas y sirvientes y esclavos que tenían que venir a prender y apagar permanentemente todo, a cambiar velas. Cualquiera de nosotros, de cualquier nivel, puede apretar un botoncito, se prende una luz. Puede ir a un baño y sale agua
hace así, sale agua potable. La cosa es que la humanidad nunca vio eso, nunca se vio. Por eso, en todos estos niveles de desarrollo extraordinario que proveyó la democracia, llego hasta el 2020 porque ahora hay, yo diría que hay un asalto al modelo democrático liberal, que yo digo democrático liberal porque arrancó democrático liberal, que para mí después de la Segunda Guerra Mundial se transformó básicamente en demócrata cristiano, con participación también de la socialdemocracia, que es el socialismo no comunista, es el socialismo no violento. El socialismo democrático se transformó en socialdemocracia, y el socialismo no democrático se transformó en comunismo. Pero estas son pinceladas obviamente discutibles, son todas categorías que da para discutir. Yo lo digo al efecto de esta charla. En ese sentido, el mayor momento de la expansión democrática, de la estabilidad de los pueblos, de la expansión de los derechos en serio y del desarrollo humano y civilizatorio, es lo que se dio, el experimento extraordinario que significó la Unión Europea, que no arrancó como Unión Europea, arrancó como un tratado del carbón y del acero, después se transformó en Comunidad Económica Europea, después se transformó en Comunidad Europea y después se transformó en Unión Europea. Son 4 categorías distintas, pero este proceso político que arranca después de la Segunda Guerra Mundial, arranca con, no de casualidad, arranca con 4 personas importantísimas, los llamo los padres de Europa, que tomo ese modelo porque es el modelo democrático, estamos hablando de la democracia, el modelo democrático más exitoso que hubo, que es este modelo europeo de la Unión Europea. Más allá que Estados Unidos también es un modelo muy exitoso, lleva 250 años, también es un modelo muy exitoso, también se lo podríamos comparar incluso los dos en paralelo, pero digo, esas fueron las sociedades que más avanzaron en términos civilizatorios, no solo de plata o de economía, sino civilizatorios y de derechos para la persona humana. ¿Quiénes hicieron este modelo europeo? Los liberales, los marxistas, en principio no. Todos contribuyeron, liberales, marxistas, todos contribuyeron. Pero en principio, la fuerza, el poder político que llevó adelante todo este proceso fueron los que se llaman los padres de Europa, que es Robert Schuman, Alcide Gasperi, Konrad Adenauer, Jean Monnet, y después hay un par más. De estas personas que fueron el corazón de la Unión Europea, 2 tienen proceso de santidad, ya eran cristianos comprometidos todos, los 4, cristianos comprometidos. 2 de ellos ya con proceso de canonización. Hoy es 15 de junio, el 16 de junio del año pasado se declaró siervo de Dios a Robert Schuman, que fue el padre de Europa. Él fue el que escribió el Tratado de la Unión y del Carbón y del Acero, que con eso arranca Europa, y fue un discurso que él dio un 9 de mayo de 1950, y por eso el Día de Europa es el 9 de mayo, que es la Declaración Schuman. Este señor es siervo de Dios ya. Alcide Gasperi también está en proceso. Konrad Adenauer está medio frenado por cuestiones de estudio, pero su hijo fue el cardenal Adenauer, es decir, todos hombres muy creyentes, muy devotos, muy, muy piadosos. Eso lograron un milagro, Alemania, Francia, Italia, un milagro que después se sumó el Benelux, que fue unir Europa por primera vez en 2000 años sin disparar un solo tiro. Y unir esa Europa en una Europa de hermanos. Rarísimo, una cosa que Europa jamás vio. Europa se unificó muchas veces por la espada. El Imperio Romano, el Imperio Carolingio, muchas veces Napoleón, incluso el mismo Hitler. Hay un escrito inglés que dice que el que empujó a la Unión Europea fue Hitler, en el sentido negativo. Gracias a sus actitudes negativas terminó Europa dándose cuenta que se tiene que unir. Pero por lo que sea, siempre fue por la espada. Nunca fue por el diálogo y la comunión de hermanos. Gente que se reconoce hermanada en el mismo barco y con un mismo destino y una misma historia. Eso lo hicieron posible católicos, practicantes todos,
todos hombres espirituales, todos hombres religiosos. Robert Schuman nació en Luxemburgo, fue ciudadano alemán. En la Primera Guerra estaba del lado alemán, en la Segunda Guerra estaba del lado francés. Una cosa curiosa, porque Alsacia pasó de Alemania a Francia, y eso él estuvo en los dos bandos. Su formación es en Alemania y fue canciller de Francia, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, laico consagrado, y él fue el que escribió en su quinta el tratado de todas las ideas de lo que fue la Unión de los Europeos, la Unión Europea. Hace su declaración, la declaración Schuman, y ahí arranca. ¿Qué dice Robert Schuman? Hablándole al futuro, a los europeos que iban a venir después. ¿La democracia será cristiana o no será? A mí me llamó la atención esa frase cuando la escuché la primera vez hace 20 años, cuando la leí. Yo pensé que, claro, que era como un eslogan político. Él era un hombre político, obviamente pertenecía a la democracia cristiana. Entonces, bueno, él está diciendo la democracia será cristiana o no será, como si uno fuese de otro partido, la democracia será liberal o será marxista o no será. Pero luego después pensando, y a lo largo de mi vida, que también he hecho una vida política, me di cuenta que, claro, que es cierto, que los principios animadores de la democracia son los principios que emanan de la visión cristiana del mundo de la vida. Es decir, la visión occidental, la visión de lo que es hoy el mundo occidental, es judeo-cristiano más, o sea, el judeo-cristianismo que informa, le da forma a lo griego y lo romano. Es decir, la filosofía griega, el derecho romano. Eso es lo que fue Occidente los últimos 2000 años. Y ese Occidente es el que dio a luz una democracia, primero de una forma más natural, solo en Inglaterra, con el Parlamento y todo el proceso parlamentario inglés. Ahí se dio natural la democracia. Después en Estados Unidos se dio, luego de una revolución, se dio también en Francia, luego de una revolución, pero con sus bemoles, porque va por la Quinta República. Es decir, no es que los franceses, como algo natural, obvio y evidente, estaba la democracia, sino, al contrario, tuvieron que pelear mucho por la democracia, y de hecho ese es el dato, que hoy la democracia en el mundo, son pocos los países verdaderamente democráticos en el mundo. Es decir, no hay que darlo por hecho, y no es que es el sistema natural evidente del hombre. No es el sistema natural evidente del hombre. Hay 6 sistemas, 3 más 3 sistemas corruptos, pero son 6 sistemas posibles de gobierno de una sociedad, y no hay nada dado. El hombre fue construyendo a eso. Ahora, en ese proceso, el hombre fue expresando modelos de organización social y política en base a lo que tenía en su corazón, es decir, a sus valores y principios. Por eso, Montesquieu decía que cada sistema de gobierno tiene un principio que lo anima. A la monarquía lo anima el honor, o sea, no puede haber monarquía sin honor. A la aristocracia lo anima la moderación, si no puede haber aristócratas sin moderación, se transforma en oligarquía, cuando se desmadra todo. Y no puede haber democracia sin virtud, sin un pueblo virtuoso. Y tiene razón Montesquieu, porque si el pueblo se gobierna a sí mismo, un hombre sin virtudes no puede gobernar nada, ni su casa ni a sí mismo. Entonces, yo no puedo gobernar a mí mismo si no tengo un mínimo de virtudes. Y no puedo gobernar una casa y no puedo gobernar menos un pueblo y una nación. Entonces, el principio que anima a la democracia es la virtud. Ahora, ¿qué virtudes son esas? ¿Quién dice esto es virtuoso o no? Esa visión profunda, el ethos de todo ese proceso, lo puso el cristianismo. Lo puso el cristianismo. Entonces, en ese proceso no ha de extrañar que hayan sido católicos practicantes los llamados a hacer un experimento único en la historia, que es la unificación de un continente sin tirar un solo tiro, en un proceso democrático verdadero, no solo hacia adentro de los países, que te exigen normas democráticas y vigencia de derechos humanos, sino también entre los países, que eso es lo difícil. Con todas estas cláusulas que inclusive tienen que ser por unanimidad, una cosa particular.
ese proceso, ese ethos lo proveyó el cristianismo. Es decir, ese trabajo común del hombre para alcanzar la paz, la justicia y la prosperidad, que de eso se trata un modelo político, persigue la justicia, la paz y la prosperidad, y se organiza para defender esas tres cosas, también, bueno, fue fundado por los valores eternos de Occidente, que son los valores también del cristianismo, que es la verdad, la bondad y la belleza. Todo ese corpus de valores que se amasó durante 2000 años nos permitió en los últimos 100, 150 años la Declaración de los Derechos del Hombre, todo ese tipo de declaraciones que solamente a un no cristiano puede choquear, la Declaración de los Derechos del Hombre. Yo leo que somos iguales en dignidad, que todos nacemos iguales frente al Creador, y yo me puedo choquear si no soy cristiano. Si soy cristiano, me parece obvio y evidente la Declaración de los Derechos del Hombre. Que además, para mí, el primer corpus de derechos humanos de la historia son los derechos de Indias, que es Isabel de Castilla, hace promulgar cuando Colón viene con los primeros aborígenes de América, se hace un congreso de teólogos en Toledo y se llega a la conclusión que los aborígenes americanos tienen alma, por lo tanto son hijos de Dios. Y entonces la reina de Castilla dice, si son hijos de Dios y tienen alma, son siervos de Castilla, y ningún siervo de Castilla puede ser esclavo. Por eso jamás hubo mercado de esclavos de los aborígenes americanos. Sí de los aborígenes africanos, pues tuvieron otros destinos y otros países que los conquistaron. En el caso de América, llegó a España, y España tenía un corpus y una visión del mundo y de la vida, una cosmovisión. En esa cosmovisión, el alma es trascendente y somos todos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Somos iguales en dignidad. Después está la sociología y la vida. Y ahí hubo injusticia de todos colores, injusticia para todos. Pero en el derecho quedó plasmado el primer corpus de derechos humanos, que es, si uno es hijo de Dios y es trascendente, es libre. Esas cosas nos fueron, es decir, no puede ser esclavo. Esas cosas nos fueron llevando en un larguísimo camino a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se puede hacer, digamos, lo hace la Revolución Francesa, primero también los Estados Unidos, o al revés, Estados Unidos después Francia, no recuerdo bien, y finalmente en la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas declara eso. Entonces, ¿cuál es el ethos que le da forma al sistema democrático, que es el más competitivo del mundo y a su vez permite el despliegue civilizatorio de los pueblos? ¿Cuál es ese ethos? Fue el cristianismo. Digo fue porque ahora está en los países que fueron cuna de esta visión democrática, hoy está en discusión todo el ethos. Entonces, si el humanismo, que esto es humanismo, a ver, no hay humanismo sin referencia al Creador, porque yo para entender quién soy, tengo que entender para qué soy. ¿Y a qué le voy a preguntar? ¿A qué me hizo? Creador, ¿vos qué me hiciste? Vos que me hiciste a mí. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Cómo tengo que manejar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que buscar? Esa es la gran diferencia de las cosmovisiones entre los que creemos en una creación y el ateísmo que no cree en un creador. ¿Qué pasa si no hay un creador? Entonces, yo soy el creador. Yo, el hombre no, yo, Simón, yo soy el verdadero creador. Todo depende de mí. Yo genero, invento la ética, es decir, el bien y el mal. Y la estética, lo lindo y lo feo. Si yo soy el señor de la historia y soy el dueño de la creación, hasta que me muero, por eso es ridículo, por eso no tiene sentido la vida, sin entender al Creador, sin el encuentro con el Creador. Por eso todos hablan de la persecución de la felicidad. Hay que perseguirla, hay que buscarla. Eso es una búsqueda enorme que hace el hombre, no sé si desde que nace, pero sí desde que se empieza a hacer preguntas hasta que muere. El modelo democrático estaba con este ethos, el ethos cristiano, que habla de dignidad humana, igualdad de todos, pero porque somos del mismo creador, somos iguales. Si no, no somos iguales.
que es lo que tienen otros modelos y otros sistemas. Para otros regímenes no somos iguales. Una cosa curiosa, curiosa, hablando con un inglés, el inglés decía, nosotros en Inglaterra no tuvimos la Revolución Francesa, nosotros no somos todos iguales. Y ahí me hizo ver, claro, que en realidad, por ejemplo, la Cámara de los Lores, ellos se llaman pares, la llaman la Cámara de los Pares. Después está la Cámara de los Comunes. Están los comunes, están los Lores, que son los pares. ¿Pares de qué? Pares entre ellos. Ellos son pares entre ellos. Obvio que ante la ley uno comete un delito, está bien. Ahora, socialmente hablando, no son iguales. El que es de la nobleza o el que es de la... En el caso de Inglaterra, él me decía, nosotros no tuvimos la Revolución Francesa, nosotros no tuvimos el ciudadano, que es un igual. Y después hay un ciudadano que toma la primer magistratura, que es la presidencia, o el directorio, o el triunvirato, o lo que sea. Pero es un ciudadano que se hace cargo de eso. Cosa que la Revolución Francesa lo cortó Napoleón cuando se hace coronar emperador el 2 de diciembre de 1804. Cuando emperador Napoleón, bueno, se acabó el ciudadano Napoleón que se encargaba de las cosas, sino que cambió el modelo. El hombre fuerte que viene a salvar todo este derroche de populismo y de gobiernos que no hacían pie. Eran gobiernos democráticos que no hacían pie. Democráticos para esa época. Es decir, del pueblo, que no lograron hacer pie. Entonces viene el Salvador, que es Napoleón. Entonces, que es el proceso griego, que ya describieron los griegos hace años. Entonces, en este tema, nosotros damos por sentado como si fuese algo natural la democracia. La democracia es natural, es obvio, es evidente, que todos tienen derecho a votar, todos tienen... No es así. Y no solo no es así, sino que hoy en Occidente todo está en revisión. Y por eso me resuenan las palabras de Robert Schuman, el padre de Europa: la democracia será cristiana o no será. ¿Qué está pasando ahora? Sobre todo en el 2020. Nosotros veníamos de una prosperidad inédita, como les decía, en la historia de la humanidad, con 1000 problemas, 1000 problemas, pero muchísimo mejor que el que estaba mejor hace 150 años, que no tenía penicilina, no tenía aseo, no tenía que ir a sacarse una muela al barbero, al peluquero. Es decir, inconcebible para nosotros hoy. Bueno, todo ese desarrollo, de repente en el 2020 viene una pandemia y aparecen teorías nuevas. ¿De quiénes? Del capitalismo, que también fue el que dio a luz la democracia, esta democracia liberal, democracia cristiana, democracia liberal que logra su plenitud en la democracia cristiana, en el caso del mejor modelo democrático hoy que hay, que es el modelo europeo, por lo menos aplicable a varios pueblos distintos. El modelo norteamericano también es muy bueno, pero es aplicable al modelo al pueblo anglosajón. Es muy difícil, yo no conozco otra democracia tan así liberal o libre, que no sea otro pueblo que pueda tomar el modelo exacto norteamericano. Los americanos del sur, que también tomamos el modelo norteamericano, Brasil y Argentina somos federales, como es Brasil, como es Estados Unidos, México también, tenemos nuestros altibajos y nos cuesta mucho ese modelo. El modelo europeo es más el parlamentarismo, es más se aplicó en todos los pueblos, distintos pueblos de Europa, y está funcionando, con distintas culturas, distintas comidas, distintos idiomas, y está funcionando. Entonces, ese modelo, que venía produciendo mucha riqueza, de repente hoy empezamos a escuchar voces, por ejemplo, que dicen: así como estamos, no podemos seguir. Así como estamos, la tierra no resiste. Así como estamos, no se puede. Y sin embargo uno piensa: ¿y cómo estamos? Como nunca estuvimos en la historia. De la mejor manera. Estamos de una forma extraordinaria. Vos decís: no, pero el medio ambiente está tan golpeado que ahora vamos a ver cataclismos. Se ven cataclismos naturales, es verdad. Sin embargo, toda la historia de la Tierra hubieron cataclismos. Y nunca en la historia murió tan poca gente en cada cataclismo como ahora. Antes, en incendios, en aludes, en explosiones de volcanes y en maremotos, moría muchísimo más gente de la que muere ahora. En proporción, ¿no? Muchísima gente de la que muere ahora. Ahora muere mucho menos gente por cada accidente, digamos, climático. Y sin embargo, hoy nos dicen: esto no va más, no se puede seguir más así. ¿Y quién nos dice todo eso? Un nuevo modelo.
que es el modelo tecnocrático, es decir, la tecnología. Nos dicen que con la tecnología se acabó el humanismo, es decir, con la tecnología ya no hace falta papá, mamá, transmisión de valores, transmisión civilizatorio, no hace falta más escuela. Por ejemplo, en las escuelas en la Argentina ya hay algunas provincias que prohibieron reprobar a los alumnos. Es decir, todos los alumnos tienen que aprobar. Rarísimo. Y también me consta que en algunas universidades norteamericanas, algunas cátedras aprueban a todos. O sea, no puede reprobar a nadie. Entonces, lo que pasa es que ya no hay necesidad de transmitir valores, cultura. Las iglesias están atacadas en términos de prestigio, ¿no? Atacadas en términos de prestigio, ¿no? No vas a ver ninguna noticia buena durante una semana sobre algo que haya pasado en las iglesias. Todo es para atrás. ¿Y de dónde sale eso? De un nuevo modelo aspiracional, porque todavía no está funcionando, pero la aspiración es de un nuevo modelo de organización política, que es la vuelta a la antigüedad, que es la vuelta al imperio. Cuando nosotros hablamos de globalización o de gobernanza global, en realidad de lo que estamos hablando es de una gobernanza para Occidente. Cuando se habla de la gobernanza global, siempre son reglas y normas, por ejemplo, género, medio ambiente y demás, que se aplican en Occidente. No se aplican en Asia y no se aplican en África, en la medida que haya países que no tienen influencia occidental. Entonces, lo que nosotros llamamos la gobernanza global, el mundo está yendo hacia esto, en realidad tenemos que decir Occidente. Y todo Occidente, toda Europa, más toda América, tenemos un poco más de población que China hoy. Ni hablar China e India, si se juntan son el doble que toda Europa y toda América. Sin embargo, nosotros cuando hablamos sobre nuestros problemas, hablamos del mundo. El problema mundial, el problema global. Entonces, ¿qué nos dice la tecnología, la tecnocracia, que es el gobierno de la tecnología? Y ojo que estoy diciendo tecnocracia, y que es una palabra que se usa y que se aplica con mucha naturalidad, y no entendemos que la tecnocracia compite con la democracia. Son dos sistemas de gobierno distintos. La tecnocracia es el gobierno de la técnica, de la tecnología. Es decir, ya no vamos a tomar más decisiones. Por eso no hace falta, es como decir una reunión en Davos, porque Davos es el lugar donde se juntan todos estos nuevos revolucionarios de un nuevo modelo. Se juntan en Davos y ahí nos dan todas las tendencias de lo que va a venir. En Davos había uno en un panel que decía, ya no va a ser importante saber, porque todo va a estar en un chip. Lo importante va a ser hacer bien las preguntas. Es decir, nosotros vamos a transformarnos en gente que pregunta y va a haber un aparatito que nos va a contestar todo, la inteligencia artificial. Esa es una primera etapa. Por la segunda etapa viene el transhumanismo. Y cuando vos hablas de transhumanismo y hablas del gobierno de la técnica y hablas de no educar más y hablas de ir a un modelo donde nadie tenga la propiedad de nada, por ejemplo, lo que decía Schwab, el director de Davos, vos no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. Nadie entiende cómo puede ser, pero no importa, él te lo dice a vos. Y te lo dice él, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Y ellos nos dicen, había uno que apareció diciendo, en la charla ahí, creo que era un CEO de Alibaba, una persona, un occidental CEO de Alibaba. Y él decía, estamos diseñando un modelo de tracking de carbono. Es decir, todo lo que una persona individual, no un grupo social, lo que yo, Simón, consumo o libero de carbono en la Tierra. Es decir, yo empiezo a caminar, todo el carbono que genero con mi respiración, como una hamburguesa, cuánto carbono generé por la hamburguesa, o sea, la trazabilidad de la vaca, para que la carne, es decir, voy de viaje, cuánto gasté, cuánto la liberé de carbono con el combustible, todo va a estar traqueado. Me va a haber un ranking de cada uno, cada persona, de cuánto está dañando la naturaleza. Y yo supongo que después de ese ranking vienen los castigos. Vos ya no vas a poder prender la luz o ir a tal lado o ir a trasladarte a ver a tu madre porque ya gastaste todo el carbón que podías gastar en el día, por ejemplo. Y entonces tu tarjeta no va a funcionar cuando quieras ir al transporte público o no vas a poder sacar plata de tu banco. Puede estar bloqueado hasta mañana porque hoy ya consumiste todo lo que tenías para consumir, por ejemplo.
Eso es tecnocracia, gobierno de la tecnología. A través de la inteligencia artificial, los tecnócratas, los tecnológicos, nos van a gobernar. ¿Estos tecnológicos son humanistas? No, no son humanistas. Las tecnologías, si nosotros pudiésemos personificar el saber, poner una persona humana a cada saber, nosotros tendríamos que las humanistas serían democráticas. Las ciencias humanistas, digamos, todo lo que tiene que ver con el hombre. ¿Por qué? Porque es todo el estudio del hombre, la psicología, la sociología, la filosofía, todo eso nos habla del hombre, la historia. Entonces siempre hay dudas y siempre hay caminos, y siempre hay cruce de caminos y siempre hay opciones. Entonces tenemos que dialogar, tenemos que poner de acuerdo a ver a dónde vamos. Eso es democracia. Las ciencias exactas, de donde viene la tecnología, las ciencias exactas serían totalitarias, si fuesen personas. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2. 1 más 1 no es 3. 1 más 1 no se discute, 1 más 1 no se consensúa, 1 más 1 no se vota. 1 más 1 es 2. Entonces, la física, química, matemática, de donde viene toda la tecnología, obvio que en física y en química no es tan exacto, pero tienen esa aspiración a la exactitud, la física y la química, es tiranía. En términos políticos, del sistema político, si pudiésemos personalizar los sistemas políticos. La psicología, la sociología, que hay que discutir, hay que ponerse de acuerdo, hay que dialogar, tiene sus partes que todos están de acuerdo, que serían los principios de la democracia, y después tiene las partes discutibles, que serían... Ahora, las tecnologías no te dejan discutir. Los algoritmos están y vos vas a ir a donde te manda el algoritmo, a la categoría que el algoritmo te diga, y vas a viajar en el transporte que el algoritmo te explique. Y si vos no querés, no vas a poder hacer nada. Estas cosas ya se están aplicando en China, no a este nivel, pero el tema del puntaje social en China. Depende de vos cómo te manejás, tenés puntaje social. Entonces salió un libro de Xi Jinping, y hay una app para que vos la bajes. Si vos la bajabas, te da más puntaje social. Si vos leías el libro de Xi Jinping, te da más puntaje todavía. Y si te hacían preguntas, que se hacen preguntas permanentes, y vos respondías bien, ganabas más puntaje. Si vos no bajabas la app, tenías menos puntaje. Todo ese puntaje, en este caso lo digo de la app de Xi Jinping, pero tenés varias otras cosas que también entran, la cantidad de like que tenés o no like, en las cosas que haces. Todo ese puntaje sirve para la tasa de interés cuando vas a sacar un crédito. O para el seguro, voy a pagar una cuota de seguro. El seguro es más caro y la tasa es más alta porque vos no sos un tipo socialmente eficiente. Eso es la tecnocracia, la aspiración de Davos. El grupo de Davos aspira a eso, no es que va a pasar eso, aspira a eso. ¿Aplicarlo en todo el mundo? Ya no pueden. Rusia tiene su sistema tecnológico, China tiene su sistema tecnológico. Se están desarrollando sus propias empresas tecnológicas y de ese divorcio de Occidente con China en tecnología es uno de los temas claves que está hablando ahora, que se va a hablar también en el G7. O sea, esta ruptura, ¿cómo hacemos para desenganchar la tecnología occidental de la tecnología china? Ahí ya no podemos hablar más de gobierno mundial. De gobierno mundial, todo el mundo dice, todo el mundo va para allá, todo el mundo va al aborto, a la eutanasia, a la eugenesia. Todo el mundo va al lenguaje inclusivo y a la ideología de género. No es todo el mundo, es Occidente, que está atacando al Estado-Nación, que tiene 500 años nada más el Estado-Nación, con España y con Francia en el siglo XV arrancan, y el Estado-Nación llega a 500 años, lo quieren liquidar, suprimir, y hacer un nuevo sistema de gobierno, que no es más la democracia, es la tecnocracia. Y la tecnocracia está en Bruselas y la tecnocracia está en la ONU. Yo te diría que la ONU y la burocracia de Bruselas sería una especie del Parlamento, la Cámara de los Comunes, y que los grupos que se juntan en Davos serían el Senado, es decir, el grupo de poder, el que piensa, el que ve la estrategia más larga. Y los que implementan la política, te sacan las normas, son estos grupos. ¿Por qué llamo yo un nuevo sistema de gobierno? Porque hoy países como la Argentina, por ejemplo, no podemos tomar crédito internacional de ningún lugar porque si no aplicamos género, la ideología de género, que es una ideología, porque no es científica. Lo que no es científico es ideológico, es ideas, el mundo de las ideas.
Puede ser doctrina o puede ser ideología. Pero está en el mundo de las ideas. Entonces, cuando vienen con la ideología de género, como si fuese científica, que no lo es, está demostradísimo ya que no lo es, o con el lenguaje inclusivo, ¿incluye a quién? No se sabe bien. Incluso en la Argentina, que es un país avanzado en toda esa desintegración nacional y social, la ley del aborto no salió el año pasado porque la mayoría del país estaba en contra, 58, casi el 60% estaba en contra. Y sin embargo este año salió. ¿Y por qué salió? Y porque si no sale no hay acuerdo con el Fondo Monetario, si no sale esa ley no hay financiamiento externo. Ya vienen todos fondos atados. Se llaman fondos verdes. ¿Verde qué? No sé qué significa verde. Pero los pañuelos que tenían las abortistas era verde. Es decir, es toda una ideología con ONGs financiadas por los mismos grupos. Hay un grupo que financia 3 ONG, 10 ONG. Es decir, eso además ya está estudiado. La cantidad de las primeras 50 familias de los Estados Unidos, la cantidad de ONGs que tienen. No recuerdo el número de cantidad de ONGs que tenían, no iba a ir por ese camino. Esta charla no va a ir por ahí, pero digo, ONGs son centros de lobby que empujan agenda, que pueden ser muy buenas, en contra, aquello, a favor de la vida, y otras pueden ser en contra de la vida. O sea, agendas. Esas son las ONG. Organizaciones que la gente se organiza, pero el financiamiento, que es clave, viene siempre de los mismos lugares y se nota mucho. En la ONU, donde vas hay fondos, no, pero tienen que aplicar estas políticas. Entonces la Argentina, contrariamente a la Constitución Nacional, que el artículo 2 de nuestra Constitución dice, el Estado sostiene el culto católico, es decir, es un país de culto católico, cultura católica, es decir, no es ateo. Sin embargo, todas las políticas que se aplican, todo de género. Se sacaron leyes de género, se obliga a todos los empleados públicos a tomar cursos de género, los empleados públicos de cierta jerarquía, y se pone la ideología de género en los colegios públicos, contrariando la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque es una agenda extranjera. El problema argentino es otro. Nosotros tenemos 1000 problemas, ninguno es de género. ¿Por qué ninguno es de género o de minorías de género? Porque en el último censo que se hizo en el país el mes pasado, nos preguntaron a todos los argentinos cómo nos autopercibimos. 99,9% se autopercibió varón o mujer. Porque es obvio, porque es evidente, porque es científico, varón y mujer. Si el 99,9% de los argentinos siguieron la ciencia y dijeron que son varón y mujer. 0,1 se autopercibe ni varón ni mujer, o sea, de otro tipo de... Para esa minoría de 0,1 hay obligación de dar cursos en los colegios y en todo el Estado Nacional y en todos los estados provinciales si quieren financiamiento, es decir, capital. El capitalismo de Davos, vos querés capital, viene con esto. McDonald's, Visa, Master, todas son lo que los yanquis, los norteamericanos llaman la woke. Todas están hoy en la cultura nueva del despertar y del gobierno de las minorías sin respeto a las mayorías. Siendo que uno de los principios de la democracia moderna es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. ¿Por qué? Porque somos todos iguales, somos todos hermanos. Entonces tenemos un destino común. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo creador. Si no tenemos un destino común, si no hay un creador, ¿por qué yo te tengo que respetar? ¿Y por qué es bueno respetar? No, también puede ser bueno para vos, pero no para mí. Y si no hay un creador, no hay una verdad. Esa es la verdad para vos. Yo soy mi creador. Yo soy mi creador. Entonces yo tengo mi verdad. La verdad es relativa, no. La verdad no es relativa. Es decir, es una contraposición decir verdad es relativa. La verdad es el ser de las cosas. Si no hay ser, entonces no hay verdad. Entonces no hay relatividad. Lo relativo no es verdad. Lo que sí es cierto, que ninguno puede por sí mismo descubrir la verdad. Todos necesitamos ayuda. Todos. Incluso para descubrir a Dios, la ayuda de la gracia. Y los santos necesitan la ayuda de la gracia. Es decir, todos necesitamos ayuda. Y de los demás. Se aprende por otros. Entonces, digamos, esto de la democracia será cristiana, es decir, será humanista. Estará centrada en el hombre, no centrada en la técnica, no centrada en la tierra.
en la tierra. Tenemos que cuidar la tierra, defender la tierra, y la tierra toma un estado personal, pasa a ser una persona, y los animales pasan a ser personas, y el hombre, cuando todo es persona, nadie es persona. Entonces, lo que está humanista es centrado en el hombre. Lo humanista está centrado en el hombre. El hombre es centro de esa creación, y a partir de él se genera y se crea las estructuras democráticas, civilizatorias, filosóficas, lo que se tenga ganas. Cuando el hombre se desplaza por el transhumanismo, o la famosa posverdad, si no existe más la verdad, entonces es la verdad el más fuerte, es el que más medio de comunicación tenga, el que más fuerza tenga, el que más capital tenga. Por eso, para mí, la democracia, como la conocimos hasta el 2020, está en jaque. Está en jaque por los populismos. Para mí no, para mí es discutible, ¿no? Obvio que todo lo que estoy hablando hoy es hipotético, es una hipótesis. A mí me invitaron, yo los agradezco, y vengo a exponer una hipótesis. Puede ser o no ser. En 1000 aristas discutibles, y de cada tema podemos hacer 10 charlas, de cada tema. O sea, es muy complejo, no estoy hablando de algo fácil, pero bueno, traté de resumir, no sé si estoy ya casi en tiempo. Traté de comprimir, de resumir lo más rápido posible, por qué sin humanismo no vamos a tener la democracia que conocemos, y por qué hoy estamos yendo a una tecnocracia que es una competencia directa contra la democracia. Por eso hoy ya no somos iguales ante la ley. Un varón heterosexual no es igual ante la ley que una minoría. No es igual ante un empleo que una minoría. Por lo menos en las leyes argentinas, ¿eh? En otros países no sé cómo se está. Pero la ley argentina tiene exención impositiva, paga menos carga, menos impuestos. Una empresa que toma a una minoría que toma a una... Entonces, yo soy mayoría, pero estoy discriminado en mi propio país. Y todas esas cosas que van socavando y que a todos nos parece natural, con mucha naturalidad lo tomamos, que echen profesores porque retuitearon un mensaje, con mucha naturalidad lo tomamos. Es muy natural. Bueno, no es natural. Es el fin de la democracia, porque hay el fin del humanismo. Lo que está en peligro es el humanismo más que la democracia. La democracia es un sistema, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si hay preguntas o ya estamos. Perfecto, Simón. En nombre de todo ahora te agradezco por esta ponencia, por haber... Vamos con una ronda de preguntas. Nos han dejado bastantes preguntas en el Menti. Una de ellas dice: si el populismo es una deformación de la democracia, ¿cómo hacemos para recuperar sus bases? ¿Volver a los principios fundamentales? Sí, exacto. El populismo es un modelo de un pueblo, digamos, de una dirigencia no virtuosa, es decir, no cumple la condición de Montesquieu, de ser virtuoso para poder tener democracia, y entonces hace lo que el pueblo pide y quiere a su capricho en cada momento. Entonces Argentina, que tuvo bastante gobierno de tipo de corte populista durante su vuelta a la democracia en los últimos 40 años, pasamos del 4% de pobres al 50% de pobres. Y ahora los mismos grupos sociales que reciben planes gratis del Estado, ellos mismos ya están pidiendo volver a trabajar. Se cansaron, quieren trabajar, no quieren más recibir asistencia. Entonces es obvio que puede haber una regeneración, pero todo va a venir en la discusión de los valores. ¿Para qué estamos en la vida? ¿Y para qué estamos juntos en el mismo barco? Perfecto, gracias. En un momento de la ponencia usted mencionaba que sin virtud no hay democracia, y al respecto nos preguntan: ¿qué opina de las ideologías contrarias a la dignidad humana que se apoyan democráticamente? ¿Es legítimo en ese sentido? Ese es un gran tema, porque para nosotros, por eso yo decía que la democracia, el culmen de la democracia, lo más perfecto que hubo, que además está en números económicos, culturales, de muertos, en guerras, en todos los números que ponga, el culmen, lo mejor que tuvo la democracia es la democracia cristiana. Antes había democracia. En Alemania, la República de Weimar era una democracia. Y está el Partido Demócrata Cristiano, estaba el Partido Socialista Alemán, el Partido Socialdemócrata, que era uno de los más potentes de Europa. Tenía varios diputados. Sin embargo, ganó el Partido Nacional Socialista democráticamente, fue votado.
Hitler llegó al poder democráticamente. De hecho, cuando quiso llegar por un golpe, terminó preso. Entonces llegó por la democracia Hitler. Y sin embargo, claro que la democracia y las mayorías se pueden equivocar. Por eso, además del sistema, que eso es lo que yo digo, no es una religión, es un sistema, que es el democrático, está el corpus de valores que le pone límites. ¿Cuáles son los derechos del hombre? Hay derechos que saca la ley que saques, no me los puedes aplicar. ¿Por qué? Porque tengo una dignidad humana. Y la democracia existe porque sin hombre no hay democracia. Y sin hombre no hay Banco Central. Y sin hombre no hay producción. Y sin hombre no hay nada. Entonces, el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, bueno, hay siempre una tensión en eso. Siempre, toda la vida va a haber tensión. Porque incluso hasta el hombre mismo está dispuesto a dar la vida por modelos y por sistemas que sean más sanos y más buenos. O que él entienda que sea más sano. Por eso somos capaces de dar la vida. De morir para defender lo que creemos que es bueno. Entonces, no le pidamos a la democracia más de lo que nos va a dar. La democracia es un sistema nada más. Después cada uno hay que tallar en el corazón y gobernarse uno a sí mismo. Perfecto, Bestany, clarísimo. Vamos con otra pregunta que nos dejan aquí. Dice, ¿cree usted que los grandes logros de la democracia de los últimos 70 años están sujetos a una agenda progresista? Construcción del progreso, usando terminología de los progresistas, digamos. ¿Qué es? Es el fin del humanismo. Aparece un empresario, Bill Gates, por ejemplo, que es tecnócrata, está en el gobierno, está en la exploración de un nuevo sistema de gobierno que es la tecnocracia, que él nos explicó todo lo que fue la pandemia. Él aparecía, no conocemos la cara del ministro de Salud de Estados Unidos. No sabemos quién es. Nunca apareció a dar la cara al ministro de Salud de China. Era Bill Gates el que nos explicaba por qué había que usar barbijo, en qué ciclo iba a terminar el COVID. Es decir, y ahora Bill Gates y Schwab, de Davos, los dos nos explican que nos tenemos que preparar para nuevas pandemias que van a venir. Y ¿cómo saben ellos? Tuvimos una pandemia cada 100 años. Estuvo la fiebre española en 1918 y después el COVID 2019. 100 años. Ahora, ¿por qué van a empezar cada 10 años una pandemia? ¿De dónde sacaron ellos eso? Bueno, no sabemos. Pero ellos nos dicen, y entonces yo veía a un empresario que hace sistemas operativos explicándome a mí de mi salud y por qué ellos deben estar encerrados. Raro, muy raro. Entonces, digamos, por eso digo, claro que sí, que no está esta democracia asediada por el progresismo, sino que estamos yendo a algo nuevo. En realidad esa es la destrucción de las libertades y de la democracia y del humanismo. Lo que vienen por nuestro corazón. No te quieren a vos al lado de tu padre y tu madre. No te quieren a vos al lado de tu mujer y tus hijos. No quieren eso. No quieren. Te van a encerrar, te van a meter en esto, es decir, en una computadora, y nos vamos a hablar así. Olvídate que algún día nos juntemos los tres a comer algo y a hablar de la vida. ¿Entendés? Esa es la aspiración. Yo no digo si te va a pasar, pero es la aspiración de ellos. Entonces sí, estamos bajo asedio, claramente. Gracias, Bestany. Vamos con la última pregunta. Nos dicen aquí, ¿por qué considera que los verdaderos sistemas democráticos son muy pocos en la actualidad? Porque en realidad hay muchos, es Europa, te diría, y toda América en general es democrática, algunas excepciones, y después hay todo Asia en general, bueno, está la India, pero después no, la democracia no tiene muchos adeptos, y después hay mucha formalidad, las formas democráticas, pero que no son democracias, en el caso de algunos países de África, algunos países de América. Estamos ahí. Entonces, la mayoría de la población mundial no vive bajo un sistema democrático. La mayoría de la población mundial. Y los que vivimos en sistemas democráticos, hay algunos sistemas democráticos demasiado imperfectos. Demasiado imperfectos. Porque lo que decíamos, ¿no? Hitler llegó al poder democráticamente, pero además gobernó democráticamente, no republicanamente, no con división de poderes.
Pero democráticamente en el sentido, si vos en 1941, cuando le había ganado a Francia, había invadido todo, hacías una elección, ganaba Hitler en Alemania. Los alemanes estaban felices con Hitler. Entonces, lo que quiero decir es, no solo es votar, sino que también hay que tener una calidad espiritual, educativa, civilizatoria, para poder tener democracias maduras. En ese sentido digo que son pocas las democracias, en serio, las maduras. Que todas tienen problemas, la madura también, pero no importa, son pocas. Y de hecho estamos viendo en Estados Unidos también, y no me refiero a Donald Trump o Biden, sino a que el sistema se está rompiendo porque hay como dos partidos, se partió el espíritu de la nación en dos, en el humanismo y en el tecnocismo, no sé cómo se dirá, en los tecnócratas, los que quieren que la tecnología se lleve puesto todo, acabe con la familia, acabe con todo. Yo quiero ser libre, entre comillas. Y cuando digo quiero ser libre, ¿puedo elegir? Sí. Bueno, quiero ser varón, heterosexual y padre de familia. No, eso no. Eso es ofensivo, eso... Entonces también, bueno, quiero enseñar la doctrina social de la iglesia en la universidad. No, esto está prohibido. Eso es ofensivo a los demás grupos. Entonces, ¿de qué libertad hablamos? La de los algoritmos. Simón, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Ahora. Ya para ir cerrando este espacio contigo, algunas palabras finales que quizás dejarnos, algún reto para nuestra generación. Sí, yo lo que les diría es que tengan confianza, que tengan paz, que nadie arrebata nada de las manos de Dios Padre y que ustedes se dediquen más a caminar el camino interior y a vencer al enorme enemigo que tenemos adentro, que es nosotros mismos, digamos, vencer nuestra haraganería, nuestros miedos, nuestras no ganas, nuestras verdades evidentes que no queremos caminar ni seguir, y preguntarnos y animarnos a caminar en la libertad. Pero que la conquista es interior, que lo de afuera está todo bien, que discutan, que se haga lo que quiera Bill Gates. Pero que nosotros no nos olvidemos que el que está al lado es un mundo, es un universo. El que tenés al lado tuyo, tu padre, tu madre, tu hermano. Y que con eso solo ya tenés toda una vida entera para... Es decir, tratar de buscar el rostro del autor de la vida. Eso es lo único que hace feliz. Todo lo demás está bueno, me encanta esto, discutamos todo lo que quieran de política. Pero la vida pasa por otro lado. Eso sería el mensaje. Perfecto, Simón. A nombre de todo Ahora, te doy las gracias. Nos ha alegrado muchísimo tenerte hoy con nosotros. Y las puertas están siempre abiertas. Nos encantaría poder contar contigo en una siguiente ocasión. Muchas gracias, en serio, cuando quieras. Y gracias a Héctor, y a Víctor, a todos. Algo falla. ¿Pero qué? Libertad. Verdad. Bien. Belleza. La crisis de lo esencial. Desafíos para una nueva generación. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades?